Tres. Hola amigas y amigos, muy buenas tardes. Les saluda Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz Sociedad Civil. En este momento me encuentro con mi colaborador acá frente a la Rosa Náutica. Puedes enfocar allá al costado de la brisa del mar. Se ve un panorama un poco bastante nublado, como que ya es tarde, no hay sol. Y los animalitos juegan, los niños juegan, la gente en el parque. Venimos nosotros acá como reflexionar, intercambiar ideas, y se nos ocurrió hablar un temita que lo hemos denominado el porqué de las contradicciones en el ser humano. Antes de entrar en el tema, voy a tratar de hacer una presentación. Se me ocurre la idea: el ser humano, desde que vino a este mundo, me pongo a pensar, ¿estamos solos en este mundo? Pues mi inquietud me dice que no. El universo es inmenso. El sistema interplanetario es inmenso. Así como en la Tierra tenemos vida, estoy seguro que en otros planetas también hay vida. ¿Qué ocurriría si los alienígenas o los extraterrestres o otras sociedades de otros planetas han instalado satélites y han hecho cambios, experimentos a través de los siglos en el ser humano? Entonces, es ahí donde el hombre empieza a navegar, empieza a filosofar, a pensar, y entonces decimos, ¿y cuándo el hombre se pone de acuerdo en las cosas? ¿Y por qué vivimos en esta manera? Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Por qué contradecir este tipo de cosas? De ese tema es en el cual vamos a tratar de llegar a un entendimiento y tener una apreciación más lógica y racional sobre la vida. La primera pregunta que usted me hace, ¿a qué se refería? Sí, doctor, buenas tardes, con todo el público en general. Nuestra primera inquietud sería: explique las causas por las que el ser humano contradice a las personas. Efectivamente, el ser humano, desde que ha venido la humanidad, siempre ha sido un hombre que jamás ha estado de acuerdo en las cosas. El hombre siempre busca rivalidades, siempre busca intereses, siempre ha impuesto la voluntad a las demás personas. Y esto lo vamos a encontrar desde los inicios de la humanidad. Por ejemplo, en la antigüedad, los hombres especulaban y creían que todo viene de Dios. Cuando vemos las estrellas, cuando vemos los truenos, los relámpagos, las tempestades, los movimientos telúricos, una serie de fenómenos, antiguamente se pensaban que era castigo de Dios. Hay un filósofo que se llama Pitágoras, por ejemplo, él dice no. Las causas de las enfermedades son daños físicos, son por producto físico. No es una cuestión ni castigo de Dios. Ahora, cuando el hombre, de acuerdo a su pregunta, busca la causa principal, fundamental, para que pueda llegar a un entendimiento y no contradecir tanto, es cuando se inicia la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es todo un planteamiento de investigación, obviamente que tiene objetivos, métodos, tiene técnicas, tiene una serie de mecanismos para llegar a un entendimiento. Desde ahí el hombre entonces va a entender mejor cómo funciona la vida, cómo funciona la ciencia de la vida. Entonces, ahí la preocupación. El mundo de la vida, el mundo de las cosas, tiene un origen. Y gracias a las contradicciones, gracias a esas investigaciones, gracias
a esos diferentes puntos de desencuentros que hay, que el hombre llega a una conclusión racional, a una conclusión lógica sobre las cosas. Esa es la inquietud en cuanto a su primera pregunta. Sí. Siento mucho. Gracias por todo, ¿no? Gracias por las aportaciones. La otra inquietud, ¿nos podría explicar cuál es el sentido de la mayéutica en el desarrollo del pensamiento? La mayéutica, sí, es un tema bastante común, se podría decir, en el nivel académico. La mayéutica siempre se ha estudiado. Todos los investigadores, los guías de opinión, los profesionales, los científicos, el hombre común y corriente, empleamos la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? La mayéutica no es sino la forma de cómo debemos entendernos. Es decir, si yo hago preguntas que tú me puedas entender y me puedas responder, entonces estamos yendo por un buen camino. ¿Y qué implica esto? Implica que tenemos que desarrollar temas, desarrollar todo un programa temario, así como se aplican, por ejemplo, cuando asiste usted a un curso, a un seminario, asiste a cualquier institución donde le dan enseñanzas, donde lo capacitan, donde lo forman, programas temarios, una serie de programas temarios, a lo que comúnmente le llamamos los currículums. Entonces, esas cosas se han producido por este tipo de cosas. Entonces, la mayéutica tiene una similitud con el origen de la ciencia. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que conocer los conceptos, las variables, entender qué significa las teorías sociológicas, políticas, culturales, tecnológicas que los hombres aportan a la humanidad. Implicaría desarrollar más el conocimiento, tratar de desarrollar más nuestra capacidad de entendimiento para ampliar conocimientos y entender la vida de una forma más coherente, de más utilidad a la sociedad. Entonces, esa es la pregunta en cuanto a la mayéutica, estimado. Prosiguiendo con nuestro tema, ¿por qué se han debilitado las corrientes de pensamiento en la sociedad actual? En estos momentos, en estos tiempos, el mundo, la sociedad ha cambiado, ha tenido giros sorprendentes. ¿Y cuándo viene esto? Desde que el hombre empieza a pensar, desde que el hombre empieza a crear instituciones, desde que surge el individualismo, el egoísmo. Entonces, el egoísmo, el egolatrismo, las personas que pretenden acaparar todo el saber, o los que quieren acaparar el poder económico, el poder científico. ¿Quiénes son? Son las élites intelectuales. ¿Y por qué se forman las élites? ¿Y por qué siempre tienen mayor preponderancia ellos en el mundo, en la vida? Y esto se debe a una causa fundamental. ¿Cuál es? Que la mayoría de la sociedad, por no investigar, por no preocuparse en conocer un poco más sobre la ciencia de la vida, sobre la filosofía, es que sacan ventaja. Las élites aprenden cosas nuevas, diferentes, y la aplican a la vida. Esos descubrimientos, esos planteamientos, esas cosas permiten que surjan nuevas cosas,
inventos, ciencia artificial, robótica, neurobiología, neurocienciología, neurotecnología, física cuántica, física inorgánicas, toda una serie de elementos de cosas. Ciencia que antiguamente no era tratada de esa manera. Ahora en estos tiempos es especializada las cosas. Ahora, para poder profundizar en estos tiempos, tenemos que ser más minuciosos. Y cada ciencia demanda mucho tiempo. Y no se puede, a pesar de ello, avanzar más de lo permitido. Es ahí la diferencia por la cual los hombres siempre dominan unos a otros. A eso tiene relación la imposición de la voluntad. A eso se refiere. Entonces, la sociedad en común, la sociedad en general, tiene que esforzarse y tiene que darse cuenta que viene siendo manipulado, viene siendo engañado, viene siendo empleando más las tecnologías, empleando más las malas cosas. A eso hay que tener en cuenta. ¿Y por qué se dan esas causas de la pregunta de la que me hace? ¿Por qué existe tanta contradicción? ¿Por qué existe tanta envidia, tanta rivalidad? Existe porque el hombre mismo lo ha permitido. Es decir, el débil se ha dejado someter al más fuerte, al más sabio, al más inteligente. La sociedad está encaminada de esa manera. Por lo tanto, el mundo de las cosas, el mundo de las contradicciones, es entendible. Requiere orden, requiere disciplina, requiere esfuerzo intelectual para poder entender mejor cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas. Por tanto, ese es el problema que existe. Por ejemplo, los partidos políticos, las corrientes o las tendencias ideológicas, llamemos republicanos, llamemos demócratas, llamemos liberales, llamemos empiristas, racionalistas, etcétera, etcétera. Todos tienen cosas diferentes al momento de tratar temas determinados. Todos les dicen, vamos a luchar por la libertad, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar por defender la vida, vamos a luchar para que la pobreza desaparezca. Eso es en teoría, en la práctica eso no funciona. Y no funciona debido a la formación, a los malos hábitos de los seres humanos, sobre todo en los países subdesarrollados, que no han entendido cabalmente cómo debe ser el manejo de las instituciones del Estado. Entonces, esa es la pregunta que podría ampliarme, podría generalizarlo. Lamentablemente el tiempo en las redes es corto, pero por ahí va mi enfoque principal. Señor Loro, es bien interesante, ¿no?, el tema que estamos tratando ahora, ¿no? Como última inquietud, ¿qué recomendaciones nos sugiere o plantea para mejorar el mundo de las relaciones interpersonales y dar una mejor respuesta a la sociedad? Bien, como le venía diciendo, la sociedad, los hombres, cuando toman conciencia de cómo debe ser el mundo de la sociedad, si el hombre es consciente del desarrollo, si el hombre es consciente de la justicia, el hombre va a luchar por esos ideales. Pero si el hombre tiene otros intereses muy particulares, como venía diciendo, tratando de imponer su voluntad en contra de los sentimientos, en contra de los intereses de las personas más débiles, obviamente que hay un objetivo concreto, sacar ventaja. Es bueno tomar en cuenta que las necesidades de los hombres, así como hablaba el psicólogo Maslow, nos dice que una necesidad siempre origina una nueva necesidad. Por lo tanto, las satisfacciones sociales
que debe existir jamás termina. Ese es el mundo de las cosas. Ahora, otro aspecto que hay que corregir como recomendación es que el egoísmo, la envidia, debe desaparecer. En nuestra sociedad actual, cuando vemos las redes sociales, cuando vemos que un familiar, por ejemplo, desea el apoyo moral de su familia, todo el mundo es indiferente, tira para atrás. O cuando, por ejemplo, requiere un espíritu de solidaridad, de ayuda mutua, siempre hay pretextos y siempre correrse, escaparse. ¿Por qué legó ese tipo de conciencia? Tiene miedo a enfrentar correctamente cómo deben ser las cosas. Entonces es una anomalía. Ese es un mal hábito, malas costumbres que desgraciadamente en este siglo XXI, nuestra sociedad, así se ha desarrollado. En la hipocresía, la sinceridad, la transparencia. ¿Qué le puedo decir? La responsabilidad que debe tener cada ser humano, la honradez, la honestidad, no existe. Eso es una hipocresía que vivimos actualmente. Eso debe corregirse. ¿Y por qué se da? Por el planteamiento que he tratado de hacer anteriormente, después de las preguntas. Por ejemplo, el hombre siempre es egoísta, rival y busca siempre la competencia, las contradicciones. Cuando usted está en un grupo y quiere hacer una exposición, siempre va a haber alguien que va a tratar de imponer las ideas. No permite que los demás participen. ¿A qué se debe eso? Egoísmo. ¿A qué se debe eso? Falta de sentido común. Existe también seres humanos que les gusta ese tipo de cosas. Como también otras personas que hablan después que ha terminado la reunión, donde nadie lo escucha. Otros lo toman a la broma, al sarcasmo. Otros bailan, otros cantan, otros realizan otro tipo de actividades. Entonces, el ser humano es así. Lo importante está aquí, es que el rumbo correcto de las cosas no debe perderse. Y lo que se requiere acá es que la sociedad se encamine bajo lineamientos, bajo horizontes, bajo objetivos claros. La sociedad busca eso. Ahora, las nuevas generaciones me parece que están durmiendo, me parece que están somnolientos, lo han robotizado la conciencia. ¿Qué está pasando? Hay que hacer un lavado cerebral, hay que cambiar esas actitudes, hay que cambiar nuevos hábitos. No podemos permitir que siempre los más avanzados, las élites políticas, económicas, intelectuales, hagan lo que ellos les viene a la mente. Es decir, rompen los sistemas establecidos, lo cambian, lo transforman, hacen lo que ellos quieren. ¿Y por qué pasa eso? Porque la sociedad se ha vuelto muy pasiva, muy obediente, muy sumisa. Se dejan manipular fácilmente la conciencia. Estos temas requieren mayor análisis epistemológico, es decir, mayor fundamento, mayor conocimiento, mayor explicación sobre cómo funcionan los conocimientos, las cosas. ¿Qué implica estudiar el aspecto ontológico? ¿Qué es el aspecto ontológico? Es el estudio, la esencia del ser, de la relación del ser mismo con la naturaleza, con el Dios, explicar por qué suceden estas causas, estas cosas. Entonces la filosofía del ser humano, la epistemología científica del ser humano, es algo que sí se puede avanzar, que se puede modificar. Insisto, acá lo interesante está en que nosotros tenemos que siempre ver el mundo de una forma diferente,
¿Y por qué se divide? ¿Por qué hay tanta contradicción? Como Juan Jacobo Rousseau decía, el hombre desde que inició la propiedad privada empezó el divisionismo, empezó el rompimiento de todas las estructuras, empezó a desordenarse, a crear el caos dentro de la vida, dentro de la disciplina del ser humano. Entonces, estos temas es puntos, agendas, análisis que tenemos que desarrollarlo mucho más, ampliarlo. Lo que queremos acá es ingenio, innovación, mayor imaginación, creatividad en el ser humano. Estos aspectos hay que poner interés. Las cosas no se solucionan por sí mismos. Hay que poner empeño. Hay que buscar las causas. Hay que provocar las cosas para que sucedan. Esa es la explicación. Esa es el mensaje, el tema en el cual estoy tratando de desarrollar con usted. Y esperemos pues que este tema sirva de alguna utilidad a todos ustedes. De mi parte será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.